Hola a todos. En este video estudiaremos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para ello vamos a utilizar el software Newton 10 creado por mi compañero Oscar Barreto y por quien les habla David Rincón. Lo que hace que un cuerpo esté animado con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que el cuerpo tenga una aceleración. El concepto de aceleración es el aumento o disminución de la velocidad de forma constante respecto al tiempo, es decir, un cuerpo que aumente o disminuya su velocidad de forma proporcional está animado por una aceleración. Aquí vemos dos cuerpos diferentes, uno con velocidad constante y otro cuerpo acelerado. Los dos van a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo, pero este con velocidad constante, o sea, animado de movimiento rectilíneo uniforme, y este con aceleración constante, o sea, velocidad variable y iniciando con velocidad cero. Quiere decir que los dos van a llegar al mismo tiempo, pero van a tener diferentes tipos de movimiento. Los vamos a ver. Vemos que este cuerpo se acelera y este permanece en su velocidad constante. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre el tipo de movimiento con velocidad constante y un cuerpo acelerado. La aceleración también es una magnitud vectorial que indica la variación de velocidad respecto al tiempo, es decir, cuánto aumenta o disminuye la velocidad de un cuerpo por cada unidad de tiempo. Entonces, aquí tenemos un cuerpo que parte del reposo y va a recorrer esta distancia con una aceleración constante. Tenemos aquí un velocímetro y aquí un reloj que nos va a medir intervalos de tiempo. Con este ejercicio vamos a determinar la relación entre velocidad, tiempo y distancia recorrida. Nuestra primera conclusión es: el cuerpo aumenta su velocidad de forma constante en iguales intervalos de tiempo. Fijémonos entonces que en el intervalo de tiempo azul aumentó la velocidad, la proporción azul en el velocímetro. En el intervalo de tiempo naranja aumentó la misma proporción que aumentó antes en el intervalo de tiempo azul y el aumento de velocidad azul. En el intervalo de tiempo verde aumentó la misma proporción que las dos veces anteriores, y asimismo para el intervalo de tiempo rojo aumentó la misma proporción que las tres veces anteriores. Quiere decir que la aceleración es la variación de velocidad respecto al tiempo. Quiere decir que en iguales proporciones de tiempo aumenta en iguales proporciones la velocidad, distinto a la distancia. Si miramos el reloj, en el intervalo azul recorre solo esta distancia azul. En el intervalo naranja, que es el mismo intervalo azul, ya recorre una mayor distancia. En el intervalo de tiempo verde, que es igual al naranja y al azul, recorre una mayor distancia que la anterior, y asimismo para el intervalo de tiempo rojo recorre una mayor distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que al aumentar la velocidad recorrerá mayor distancia en el mismo tiempo. Por lo tanto, la aceleración está dada por la ecuación aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, es decir, la variación de la velocidad respecto al tiempo. Hablemos ahora de las unidades de aceleración. Sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final y la unidad fundamental de la velocidad es el metro entre segundo, menos la velocidad inicial, que es el metro entre segundo, entre el tiempo, que su unidad fundamental es el segundo. Algebraicamente sabemos que
Si restamos metros entre segundo a metros entre segundo, sabemos que obtendremos metros entre segundo entre el tiempo que sea en segundos. Entonces, por ley de extremos y medios, tendríamos que esta unidad da metros entre segundo por segundo, lo cual quiere decir que la unidad es el metro entre el segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada segundo la velocidad aumenta 1 metro entre segundo, para tal caso que la aceleración fuera de 1 metro entre segundo al cuadrado. Eso nos indica que cada segundo la velocidad aumenta 1 metro entre segundo. Quiere decir que al segundo, por decirlo así, la velocidad ya será de 2. Al tercer segundo, la velocidad será de 3. Además de saber resolver ejercicios aplicando movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y sus teorías, es importante también para nosotros conocer de dónde sale la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que relaciona la distancia, la aceleración, el tiempo y las velocidades implicadas en el fenómeno. Entonces, este cuerpo va a recorrer esta distancia con cierta aceleración, pero el observador va a iniciar su observación desde este punto. Quiere decir que si aquí el cuerpo parte del reposo, cuando pase por este punto donde el observador empieza a observar, por decirlo así, él ya va a tener una velocidad inicial, quiere decir que no va a partir del reposo, y cuando llega aquí, pues tiene una velocidad final. En nuestro plano cartesiano tenemos que en el eje Y está dado por las unidades de velocidad y en el eje X está dado por las unidades de tiempo. Entonces daremos inicio al movimiento. El plano cartesiano indica que el movimiento fue observado no en el origen, o sea, con velocidad 0, sino con una velocidad inicial, pero sí en tiempo 0. El aumento de la velocidad es constante, por eso da una línea recta. Empieza con una velocidad inicial y termina con una velocidad final. Vamos a definir ahora las unidades o lo que pasa en el eje Y. Entonces sabemos que en el eje Y este trozo equivale a velocidad inicial, y de aquí a aquí, de velocidad inicial a velocidad final, pues equivale a velocidad final menos velocidad inicial, ya que todo este segmento es velocidad final. Entonces tenemos que la parte azul en velocidad es velocidad inicial y la parte verde es velocidad final menos velocidad inicial. Definiremos ahora el área que se forma debajo de la recta de forma matemática sin usar integrales para determinar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos que esta figura está formada por velocidad inicial, velocidad final menos velocidad inicial, y en su base por el tiempo. Para hallar el área bajo la curva de esta figura geométrica vamos a dividirla. Entonces la dividimos en dos, una naranja y una azul, para entender mejor la operación. Sabemos que la figura azul es un rectángulo cuya base es el tiempo y cuya altura es la velocidad inicial. Y el triángulo naranja, sabemos que su base es el tiempo y su altura es velocidad final menos velocidad inicial. Lo dicho anteriormente,
se encuentra aquí escrito. El triángulo y el rectángulo comparten el mismo valor de la base, el cual es el tiempo t. La altura del rectángulo tiene un valor de velocidad inicial y la altura del triángulo resulta ser velocidad final menos velocidad inicial. Tenemos aquí las dos figuras geométricas separadas y sabemos que el área 1, el área azul, es igual a base por altura, porque es la forma de hallar el área de un rectángulo. Por lo tanto, el área 1 está dada por la base, que es el tiempo, y la altura, que es la velocidad inicial. Quiere decir que el área 1 es igual a tiempo por velocidad inicial. Para el área 2, que es la naranja, que pertenece a un triángulo, entonces es la base por altura entre 2. La base, que es el tiempo t, y la altura, que es velocidad final menos velocidad inicial entre 2. Entonces ya tenemos aquí el área 1 y el área 2. Como queremos calcular el área de toda la figura, pues entonces tendremos que sumar área 1 más área 2. Antes de sumar las áreas, haremos un tratamiento al área 2. Sabemos que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Si pasamos el tiempo a multiplicar, quedaría velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Por lo tanto, sabemos que el área 2, como lo dice acá, es igual a tiempo producto de velocidad final menos velocidad inicial entre 2. Área 2 sería igual al tiempo, y si sustituimos velocidad final menos velocidad inicial, que es igual a aceleración por tiempo, tenemos que el tiempo multiplica a aceleración por tiempo, que es el equivalente a velocidad final menos velocidad inicial, todo entre 2. Si operamos tiempo por tiempo, nos da aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Quiere decir que el área 2 es aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces tenemos que el área 1 es igual a tiempo por velocidad inicial y el área 2 es igual a aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, la distancia que recorre el cuerpo está definida como el área bajo la curva. Entonces, distancia es igual a área 1 más área 2. Distancia entonces es igual a tiempo por velocidad inicial más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Ordenando la ecuación por grado, pues entonces tenemos que la distancia es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2 más la velocidad inicial por el tiempo. Y a esa la vamos a llamar ecuación de distancia de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En un segundo video, ustedes van a poder ver cómo se solucionan ejercicios con la ecuación de distancia de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la ecuación de aceleración. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.